Late 2016, Havana. Dr. Rosenthal, are you aware of any type of technology regarding diplomats, American diplomats in Cuba? The medical indications that have taken place to Americans. Estados Unidos cree que algunos de sus diplomáticos sufrieron ataques acústicos en su embajada en La Habana. It's possible that what we're hearing on the recording is actually only part of We're learning new details about the mysterious attacks targeting embassy workers in Cuba. Esperen un momento. Estamos hablando de Cuba, la isla conocida por su música, por sus playas, por hacer una revolución que convirtió lo que era el club de la mafia de los Estados Unidos en un país seguro para sus habitantes y para todo extranjero que lo visita. No puede ser, no tiene sentido. Ni en los peores momentos de la Guerra Fría, Cuba apostó por agredir a un diplomático de los Estados Unidos ni de ningún otro país del mundo. ¿Qué sentido tendría hacerlo entonces después de aprobar el restablecimiento de relaciones entre los dos países, después de empezar a caminar una ruta hacia el mejoramiento de las relaciones con ese país que estaba favoreciendo a ambos lados? No tiene ningún sentido. ¿Y saben qué es lo peor? Que eso es lo que quieren, que no tenga sentido. Vamos a tratar de recapitular un poco. Esta historia de unos supuestos ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses se reporta inicialmente a finales del año 2016, pero las autoridades cubanas solo se enteran de eso en febrero del 2017 y no es hasta el 9 de agosto que el Departamento de Estado anuncia que ha retirado a 2 diplomáticos cubanos de la Embajada de Washington como consecuencia de situación, de incidentes a la salud de sus diplomáticos aquí. Pero no habían pasado minutos y ya la agencia Associated Press tenía una información de una fuente anónima dentro del Departamento de Estado que hablaba de que la situación o los incidentes que habían ocurrido se relacionaban con el sonido. Empezaron a hablar de armas acústicas, empezaron a hablar de un artefacto desconocido, de una tecnología desconocida y empezaron a hablar de que los diplomáticos, algunos de ellos, habían quedado sordos en La Habana. Esta historia, desde ese preciso momento, comienza a ser acerca de un misterio que ocurrió en La Habana y ningún periodista, ninguna agencia hasta ese momento se cuestiona por un minuto, por un segundo, cuáles son las bases y cuáles son los argumentos y dónde están las evidencias de los supuestos ataques. Y eso pasó el 9 de agosto, pero hasta hoy se sigue utilizando la palabra ataque, se sigue hablando de armas, se sigue hablando de misterio, sin que se haya presentado una sola evidencia. La agencia AP, a pesar de ya contar con las evidencias y otros sitios de noticias, a pesar de con las evidencias de que no se sostenía, de que la física decía que era imposible, compartió este sonido. Estamos hablando de septiembre del año 2017 y la agencia AP comparte este sonido. ¿Usted se ha quedado sordo? Yo tampoco. Pero nos hicieron creer durante días que estábamos en realidad escuchando la supuesta grabación que había dejado sordos a los diplomáticos estadounidenses. No es para reírse. Al principio, cuando había tiempo para broma, en La Habana, en Cuba entera, se comentaba que lo más parecido que teníamos nosotros a un arma acústica era esto. Pero no se trataba de reggaetón, ni se trataba de chiste, ni se trataba de broma. Los Estados Unidos empezaron a tomar medidas muy claras en retroceso de las relaciones sobre la base de estas evidencias inexistentes. Y los más afectados, las familias cubanas a uno y otro lado del estrecho de la Florida, que cada vez se hacía más fácil reunirse. Ahora, para que un cubano logre una visa de turista, debe ir a cualquier país que no sea el consulado estadounidense en La Habana. Ahora, para que un cubano pueda viajar a los Estados Unidos, incluso de turista, puede hacer los trámites y las gestiones en cualquier consulado del mundo, excepto el que le queda más cerca, el consulado de La Habana, que se mantiene cerrado a causa de las medidas unilaterales tomadas por el Departamento de Estado. Porque recordemos, ¿quién fue el país que utilizó un traje de buzo o que intentó utilizar un traje de buzo envenenado para asesinar al líder histórico de la revolución, Fidel Castro? ¿Quién fue el país que introdujo enfermedades, incluido el dengue hemorrágico, que por la causa que murieron decenas de niños cubanos? Y son estos planes lunáticos, estas ideas lunáticas, solo se le pueden ocurrir a los Estados Unidos. Se están utilizando estos daños de salud como pretexto de naturaleza política, con objetivos políticos, para eliminar los progresos alcanzados y dañar la relación
bilateral. Y lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es lo que puede venir, porque esta historia absurda, esta historia sin sentido, esta manipulación se está utilizando para justificar una política que no conviene a nadie, una política que solo le interesa a un pequeño grupo de la Florida, muy interesado políticamente, que ha hecho carrera y que ha hecho fortuna en los Estados Unidos en el conflicto contra Cuba. Mientras más absurda es la historia, mientras más ilógica, mientras menos evidencias ellos están ofreciendo para respaldarla, más les funciona en su lógica de manipulación para justificar medidas que puedan, por ejemplo, llegar incluso al cierre de la embajada, al retroceso mayor en las relaciones. Una de sus grandes obsesiones, de sus mayores obsesiones, son los estadounidenses que viajan a nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué les obsesiona? ¿A qué le temen? Pues le temen sencillamente a que los estadounidenses sean capaces de ver con sus propios ojos la realidad cubana. Nadie, ningún estadounidense, ningún extranjero que visite nuestro país es capaz de pensar de que en Cuba se puedan originar la clase de atentados o la clase de ataques que los Estados Unidos están alegando que se cometieron aquí en Cuba. Y recuerde, alguien está intentando manipularlo. Esta historia no es acerca de la ciencia, no es acerca de la verdad. Esta es una historia acerca de la manipulación y los intentos de que Estados Unidos aplique una política contra Cuba que no es popular en su propio país.